Antes de empezar el capítulo, déjenme advertirles que el capítulo se dividió en dos partes. Esto se los comento para que no les agarre por sorpresa un corte en medio de un tema. Sin nada más que agregar, démosle paso al capítulo. Bienvenidos al Sermón de Jesús, el podcast de variedades en donde en cada semana vas a encontrar desde experiencias personales, charlas fuera de contexto, hasta análisis de todo tipo. Habla su servidor crucificado Hernández y en el capítulo de hoy les traigo un tema que honra una parte de la introducción, o bueno, dos de ellas, fuera de contexto y las experiencias personales. En esta ocasión traigo un tema polémico en los que seguramente muchos de los seguidores, sobre todo los que son apasionados del fútbol, tienen muchas contrariedades con lo que vamos a decir aquí. Es acerca de mi divorcio y también el divorcio de un invitado especial del fútbol. En esta ocasión les presento a Raúl. Este es un amigo con el que ya hemos pasado muchas penas precisamente con este deporte. Y bueno, ¿cómo estás, Raúl? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que escuchen este podcast. Gracias por la invitación. Y sí, estoy no sé si emocionado o ansioso de poder contar esta experiencia porque nunca la he comentado con nadie más, ¿no? O sea, es algo muy vivido, muy personal y solo lo conocen, bueno, la gente con la que he estado muy apegada a mí, que son amigos, familiares y que conocían se podría decir que pasión, ¿no? Por lo que era Sí, el fútbol. totalmente. O sea, de hecho, a raíz de de las charlas constantes que teníamos alrededor del fútbol, salió este capítulo. Bueno, de hecho, hablando de la palabra pasión, hay algo que me llama mucho la atención. Y es al principio de todo. Muchas personas afirman que uno nace siendo de un equipo. Y obviamente esto no es cierto. Uno no tiene conciencia para decir esas cosas. Pues yo tuve una experiencia con mi sobrina y es que desde que estaba mi hermana en embarazo, yo la molestaba porque yo le iba a trabajar para que fuera hincha de mi equipo. Ahorita lo vamos a decir cuál es. Y durante unos años duró, y es verdad, le enseñaba a decir el nombre de mi equipo, apoyarla. De pronto ver los partidos no, porque pues bebé no tiene la atención para verlos, pero sí empezó así, hasta que hubo como esa suspensión sobre el trabajo que le estaba haciendo y ya se desentendió de la situación. Yo particularmente no recuerdo cómo haber escogido el equipo, no lo sepan y no lo reconozcan por mi acento, de Colombia, Raúl es de Perú, y mi equipo era el Deportivo Cali. Es un equipo relativamente grande, yo lo considero de pronto el más pequeño de los grandes, porque hay dos que se diferencian por encima de los demás, de tercero que tiene una mancha gigante. Bueno, Raúl, cuéntanos de qué equipo tú y cómo llegaste a eso. ¿Cómo llegaste en el momento en el que dijiste, uy, yo soy de este equipo? Sí, bueno, yo soy de acá como lo comentaste, soy de Perú, soy de Lima. En Lima hay varios equipos que se podrían considerar conocidos o grandes del país, ¿no? Destacan más que nada 3 o 2, que son Alianza Lima y Universitario de Deportes. Cada uno de esos dos, que es Alianza y Universitario, siempre se han considerado los más grandes, por encima del otro. Uno dice, yo soy el más grande, no, yo soy el más grande, y siempre está así, ¿no? Para la gente que es de otro país, por lo general siempre consideran a los dos como que los más icónicos de acá, ¿no? Y bueno, yo sinceramente sí me acuerdo más o menos cómo agarré ese hinchaje por ese equipo. De ahí empecé a seguirlo, ¿no? Yo habré tenido, supongo que 5 años, 4 años. Curiosamente, por parte de papá, por parte de mamá, ellos son hinchas, bueno, no hinchas, pero sí Seguidores. seguidores de Alianza Lima, ¿no? Que es el equipo rival al que yo soy hincha. Mira, Y mira sí, que dime. también me pasa a mí. Mi papá es del América, también seguidor. Fue hincha, bueno, es hincha, pero no pasional. Y mamá es del Once Caldas, que es de la región de donde ella es. Pero O yo sea, salí del Cali. claro, es muy parecido a lo mío, ¿no? Mis papás son seguidores de Alianza Lima y yo siempre que los veía, en ese tiempo, ¿no? Veían fútbol a veces ellos y yo estaba ahí y, y- y yo siempre decía, ¿no? Me acuerdo que no sé si inocencia o no sé si mentalidad de Ingenuidad. niño, ingenuidad, yo Sí. también, como no conocía los equipos,
Y solo una vez dije que este era mi equipo y de ahí me olvidaba el nombre. Yo siempre les preguntaba a mis padres de qué equipo era. Exactamente, sí, y recordarlo me causa risa porque yo siempre les decía a mi papá o a mi mamá, mamá, papá, ¿de qué equipo soy, no? Porque yo sinceramente no me acordaba el nombre, me confundía mucho. Yo me acordaba por las camisetas, porque la camiseta de Universitario es toda crema y la de Alianza Lima es blanca con franjas azules. Yo sabía que mi equipo era de la camiseta crema, pero en esa edad no recordaba el nombre. Por eso es que a veces preguntaba y yo me acuerdo que un par de veces mi papá más que nada me molestaba, ¿no? Y me decía, ah, tú eres de Alianza. Y yo como que no sabía si me estaba mintiendo o no sabía si me decía la verdad, ¿no? Pero bueno, X, yo empecé a seguir universitario, creo que fue porque le escuché, no recuerdo quién familiar, creo que fue mi tío, decir que él era de universitario. Fue casi como que las primeras veces que vi que escuché algo de fútbol, así. Era muy pequeño, como decía, ¿no? Como dije, Más o menos ¿no? cuántos años, Y 4 o 5 años. sí, 4 o 5 años, sí, Y sí, más o a menos esa esa edad edad. ya mi sobrina decía, no, yo soy hincha del Cali. De hecho, en mi casa no son hinchas así de fútbol, ¿no? Ven, son personas que ven esporádicamente un partido o que de repente escuchan y están al tanto, pero no lo llevaban como yo lo llegué a tener, ¿no? Claro, Y bueno, antes era más difícil ser seguidor de fútbol porque prácticamente era ir al estadio, era sí o sí ir al estadio. exactamente, sí. Ahorita hay un montón de disponibilidad, es un producto muy comercializado. Y bueno, yo escuché por ahí a mi tío decir que él era universitario y dije, bueno, yo soy de ese equipo también, ¿no? Ya después entendí que mi papá y mi mamá eran pues de Alianza Lima y pero yo ya había elegido el mío, ¿no? Sí, Ya estaba claro. con ese, mejor dicho, estaba siendo terco ahí y yo dije, bueno, este es mío y no lo cambio porque yo ya, es el primero que escuché, el primero con el que me quedé. De repente, de haber sido al revés, sería hincha yo qué sé, ¿no? De Alianza de repente, no lo sé. Solo Pero conozco bueno, una sí, persona, una persona que recuerdo haberle escuchado decir que era hincha primero de un equipo y después de otro. Es muy particular eso de la fidelidad que mueve la pasión del fútbol. sí, acá lo contaré de repente un poquito más adelante, pero acá sí, cuando ya estás yendo a un estadio, ya te consideras hincha de ese equipo y te cambias de equipo, se les llama volteados. Sí, Se ya les dice, ese es un volteado. voltearepas acá se dice. Sí, ya acá se le dice volteado, ¿no? Que es como que eh, de repente en ese mundo es como que, uy, qué asco, ¿no? Este es un volteado, no tiene identidad o cosas por así decirlo, ¿no? Por no tratar de decir una palabra más fuerte. Sí, sí. Sí, sí. Sí, un Pero, saludo a Camilo, que lo recuerdo diciendo que era hincha de Millonarios y después que era del Once Caldas. y bueno, ¿no? Así fue que empecé y después seguía viendo eh, fútbol muy esporádicamente, la verdad. Más me Ya, apasionaba eh, el tema de selecciones, de mi selección, uy, qué pero siempre, difícil. sí, siempre yo tenía ahí a Universitario o la U, ahí, ¿no? No veía en ese tiempo, ya 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, no veía los partidos, pero sí, sí como que estaba al tanto, ¿no? Sí, Si claro. perdía o ganaba, De hecho, eh, esa es una transición perfecta al siguiente paso, que es el cómo uno disfruta del fútbol, del deporte en sí. No solo viéndolo, sino también jugándolo, que yo creo que es una parte importante de cada niño, el tener esta recreación constante, el sueño de alcanzar la profesionalidad, de ser bueno, etcétera, etcétera. Hay quienes lo llevan muy arraigado y también los que lo logran, los que no lo lograron, pero se quedaron cerca, siguen hasta frustrados o no, jugando sus partiditos cada semana y así. Yo particularmente sí recuerdo que a mí me gustaba más ver los partidos del Cali cuando era chiquito y trataba de no perdérmelos y ya después de un tiempo
y ya directamente no me los perdía. Incluso con métodos cuestionables trataba de ver los partidos. Pero bueno, yo creo que sin el hecho de uno disfrutar del juego, o sea, de jugar uno, salvo pues personas que no puedan hacerlo, practicarlo más bien, creo que la pasión del fútbol disminuye más fácil. Pero yo creo que, por lo menos a mí, tiempo en donde yo consideraba que era más vulnerable dejar el fútbol y pensar en otras cosas, lo que me quitó, o sea, lo que no me, lo que evitó que siquiera se me pasara por la cabeza era el poder jugarlo y el que lo jugaba activamente, sí, en ese tiempo sí lo jugaba activamente. ¿A ti cómo te fue con el disfrutar el juego? Yo de hecho te comenté bueno, a mi papá le gustaba y yo probé en lo que era equipos infantiles, sub 13, cosas así, ¿no? De que eh, que era un poco antes de llegar a los 15 años, Ujú. probaba en esos equipos por mi papá, ¿no? Te soy sincero, a mí nunca me gustó tanto jugar a ese nivel, porque sentía que me exigían mucho, más me divertía jugando con mis amigos en el barrio, fútbol, y me acuerdo que ese era lo que más, por así decirlo, el top, ¿no? Era, si bien no veía fútbol, jugaba con mis amigos y estaba al tanto de la selección. Eso era para mí lo mejor. A mí sí me fue No era tanto, diferente. Me fue no era dif- tanto, sí, dime. Perdón, a mí sí me fue diferente porque yo sí disfrutaba tanto practicarlo como jugarlo divertidamente, pues así, pero también me gustaba mucho practicarlo así en academias también. Pero la diferencia era que yo no podía madrugar los sábados para ir a entrenar, o sea, eso me costaba muchísimo, muchísimo, y nunca iba. Y por eso casi al principio no me ponían en los partidos, hasta que veían que realmente lo que me costaba era madrugar y que los entrenamientos de semana sí los hacía, fue cuando Sí, ya me empezaron a tener en cuenta. sí, a mí me pasó eso. O sea, era levantarte temprano, ir el viaje, después la exigencia, porque es una exigencia. Es ser un país que en ese tiempo se consideraba de nivel futbolístico bajo, muy bajo. Sí, por eso dije que qué Eh, difícil que siguieras a la selección en ese momento. O sea, estamos hablando de hace 20 años. La Ujú. selección de Perú tuvo una buena época en la década de los 70 y tuvo un bache hasta Gareca, básicamente. Exacto. Sí, literal. Y bueno, ¿no? Ese era eso de que de repente es mucha sobreexigencia, yo lo veía para mí, ¿no? Que yo siempre soy una persona que era floja, que le gustaba dormir, y de repente a muchas personas que ahorita están triunfando lo hicieron, ¿no? Pero por mi parte yo no me veía, ¿no? No me veía, no me gustaba. Medio que me peleé con lo que era el fútbol en ese tiempo porque dije, no quiero, ¿no? O sea, lo hacía más que nada por exigencia de mi papá o algo así, Ah, ¿no? bueno, Porque, te bueno, buscaba como la disciplina de no, tienes que hacer mm, algo, búscate pasatiempos. claro, ajá, Eso es sí, parte de los papás, como de mantener controlado la hiperactividad de los hijos y mantenerlos sí, ocupados así. A mí lo que me sí, costó para que no esté viendo mucha mucha tele televisión, y sí, sí, cosas sí. así. También me pasó. Exacto, sí. A mí lo que me mató fue el tema de los dolores de crecimiento. Fue puta, a mí me súper duro porque no podía, o sea, hacía las cosas con mucho dolor y de repente también tenía otros problemas porque, por ejemplo, yo siempre fui miope, o sea, no veía nunca de lejos y eran gafas el 8. Estamos Ujú, hablando de que en el 95, digamos que empecé a practicar fútbol de 5 o 6 años, entonces tuve 7 años con una prácticamente discapacidad visual, muy miope, y jugarlo así era bien complicado también. Creo que eso también ujú. tuvo algo o mucho que ver en esta situación. Pero bueno, faltando un poco más de tiempo, para avanzar más a la pasión consciente sobre los equipos. En este caso, ¿cómo empezaste a apreciar más? ¿Cómo empezaste a ser más consistente en
ver los juegos, en disfrutar los juegos, tanto de la selección como de la U? Sinceramente creo que, como te dije en un inicio, ¿no? Yo era más de ver fútbol de países. Yo los mundiales siempre los vivía, a full. Aunque mi país no participara, yo los vivía, me emocionaba porque yo decía, ojalá algún día mi país participe, ¿no? Pero yo lo veía imposible. Pero igual siempre está ese sueño, ¿no? Yo viví muy, muy fuerte el Mundial de Alemania del 2006, el del 2010. Cerca del 2010, alrededor del 2012, creo, 2011, yo dije, es pesado ver cada 4 años partidos buenos, ¿no? Entonces empecé a meterme en lo que es fútbol europeo. Creo que en el 2012 fue. Ya era mayor, ya tenía más de 15 años, habría tenido 17, 18, hasta 19 años en esa época. Y empezaba a ver partidos de Europa, clubes europeos. O sea, no viviste la época comercial del Barça de Ronaldinho, del Milan Sí, del sí, una Liverpool. parte. El Barça Ronaldinho sí, una parte. Pero más, me adentré ya más a partir del 2012, 2011 más o menos. No sé cómo me enteraba de eso. O sea, yo no me acuerdo, no soy consciente de ver partidos per se, de pronto por Ujú. repeticiones o noticieros. Esa es otra, yo iba muy pendiente de los noticieros de televisión, solo para la franja deportiva, lo demás no me importaba mucho. Claro, y los comerciales que sacaban, eso también iba mucho el producto. Entonces, Sí. en ese momento, tipo entre 2004, 2005, precisamente como hasta el 2010, antes de que empezara la hegemonía de Messi, tuvo el fútbol europeo una distribución bien interesante de talento. Lo hacía muy atractivo para el público. Tú los veías y estaban casi a la par, ¿no? O sea, se sentía que estaba casi a la par. Claro, Hasta que llegó esa etapa de donde explota Messi, donde Cristiano va al Real Madrid y ya todo era eso. claro, claro. Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. No podía ser hincha de otro equipo, hincha entre comillas, de otro equipo, porque si le tocaba contra uno de esos dos, ya era derrota prácticamente, ¿no? Sí, claro. Yo no sé si desde esa época o de pronto un poco antes ya ese se consideraba el clásico universal, la mundial, Barcelona contra Real Madrid. Yo sí tengo muy presente la Champions del 2010, precisamente Ujú. porque tuvo un cubrimiento acá especial, porque Iván Ramiro Córdoba ganó esa Champions con el Inter. Creo que ese fue el fin de esa época. En fin, el tema de ver partidos de fútbol, entonces veo que no eras como muy activo en eso, ¿no? O sea, no. Sí, sí, como te decía, a partir del 2012 que entré a lo que era 2012, 2011, que entré a ver lo que era fútbol europeo, yo decía, voy a ver también al club que supuestamente soy hincha, que era Universitario. Y más o menos desde ahí yo también empecé a ver partidos del torneo local. Veía todos los partidos de la U y veía todos los partidos del equipo que yo seguía en Europa o de los equipos que seguía en Europa. Y ese era mi día a día, ¿no? O mis fines de semana. Levantarme a veces temprano, ver los partidos y de repente desayunar o volverme a dormir y despertar un poco más tarde. Fines de semana era ver puro fútbol y eh, estaba ahí, ¿no? Te comentaba a veces que te escribía, creo que ya en ese tiempo ya nos habíamos conocido, si no me sí, equivoco, un claro. poquito después. Sí, en ese. Y, y te escribía, ¿no? Nos escribimos bastante, me acuerdo ¿viste tal partido? Sí, que no sé qué cosa. Y más o menos por ahí fue que yo empecé a sentir el hinchaje, ¿no? De repente un poquito antes, incluso con Universitario. Pero no, más era ahí en esa etapa. Mira, yo no Digo un sé. poco antes, sí. Ah, perdona, sí. Yo decía, digo un poco antes porque, bueno, en la zona donde vivo, eh, más o menos se podría decir que todo ese barrio es de Universitario, ¿no? Y muchas veces salen, de esa zona salían varios amigos o conocidos que tenía en ese tiempo, que iban al estadio y pertenecían a la barra de la U. Y fue como que eso me acercó más incluso
a ver lo que eran los partidos de la U y más adelante ir a los estadios y todo ese. Yo sí era mucho más activo viendo los partidos, los disfrutaba bastante desde los partidos. Incluso me gustaba más ver los partidos del Cali, pero también era una rutina despertarse desde temprano, arrebatarle el televisor a mis papás para poder ver los partidos europeos que lograban transmitir acá en mi país y rematar el fin de semana o la tarde del sábado con un partido del Cali. Pero bueno, ambos podemos decir que disfrutábamos ver el juego. Ya superada la época infantil de quiero divertirme, recrearme, pasamos a algo un poquito más especializado que es ver y analizar. Pero falta un detalle muy importante, muy importante. Es significativamente, para mí, de las cosas más trascendentes que puede hacer un hincha de un equipo y es ir al estadio a apoyar. ¿Cuál fue tu primer partido yendo a ver a la U? De hecho, la primera vez que fui a un estadio no fue a ver a la U. ¿No? Fue que, no, me acuerdo que me invitó mi tía a ver un partido de Libertadores. De hecho, sí fue en el estadio de la U, pero no fue a ver a la U. Estaba jugando, me acuerdo que, no me acuerdo el equipo rival, pero sí me acuerdo que estaba jugando la San Martín, que ahorita está en segunda división acá, si no me equivoco. Pero por esos años, acá en Perú, la San Martín era un muy buen equipo y estaba siempre por la punta, ¿no? Y sí me acuerdo que fui a ver ese partido que me invitaron. Fue la primera vez que entré al Estadio Monumental de la U y yo me acuerdo que al inicio lo sentí raro, ¿no? Porque no sabía yo qué era o cómo se vería verlo en un estadio. Yo me hacía esas preguntas cuando estaba en el taxi de ida. Me decía, y yo cómo sé qué jugador estoy viendo, o cómo sé quién es el que tiene la pelota si apenas si veo el número, ¿no? Y mi mente también decía, se me ocurrían cosas tontas, ¿no? Como quien decir, y también estarán narrando en el estadio, así como lo narran en la tele. Claro, créeme, yo también pensé eso. Porque yo decía, si no, ¿cómo distingo qué jugador es? ¿O cómo sé quién la tiene? ¿O quién la robó? Y estaba ahí yo con esa duda, me acuerdo. El partido que fui a ver, como te dije, fue el de San Martín, perdió creo que 1-0. Esa fue la primera vez, mi primera experiencia en el estadio de A la los U. cuántos años más o menos? Ush, ahí sí no sabría decirte. Habré tenido 10, 11, más o menos. Creo que fui yo un poco antes, como entre los 6, 8 años. A mí sí me mandaron Ujú. con un familiar al Pascual. Estaba jugando Cali contra una de dos, o contra Medellín o contra Millonarios. La verdad yo tampoco me acuerdo de esa ida al estadio porque no sé por qué, no sé por qué no me acuerdo. Pero después sí tuve la oportunidad de ir muchas veces. Voy a decir lo que yo creo que si volviera a un estadio se sentiría mágico. Aparte en cuando uno entra en el pasillo para pasar a las gradas, esa sensación es demasiado Sí, satisfactoria. Es sí. encontrarte con la bulla en una acústica completamente diferente, las barras cantando, las charlas de la gente, de pronto a veces se alcanza a escuchar el sonido de los balones, de los jugadores entrenando, es muy satisfactorio. Yo creo que cada vez que pasaba al estadio, respiraba, respiraba, es como, bueno, este es otro partido, vamos a ver, tal. Bueno, yo tengo muchas experiencias con los estadios. Deportivo Cali es el único equipo en Colombia con estadio propio. Yo fui varias veces al Pascual, incluyendo un campeonato final que ganó en Pascual Guerrero 5. Recuerdo que, digamos que he tenido privilegios con el equipo. Una situación que prefiero no comentar, pero he tenido privilegios. De hecho, ese privilegio me llevó hasta estar en lugares muy privilegiados, ruedas de prensa, partidos. Las experiencias para mí en el estadio siempre han sido positivas, salvo una que otra, porque claro, yo soy hincha del Cali, pero no viví en Cali, viví en un lugar cerca a Manizales, entonces el equipo que estaba más cerquita mío era el Once Caldas. Para mí, la rivalidad al principio futbolístico no era con el América, era con el Once Caldas, porque imagínate uno foráneo en un salón de clases
15 niños, 13 eran hinchas del Once Caldas, uno de Millonarios y uno de Cali. Entonces, claro, ganar, cuando el Cali ganaba, era una sensación de poder absoluta, de poder burlarme de 13 personas. Cuando le ganaba a Millonarios me burlaba de una. Pero también cuando perdía el Cali con el 11 era 13 contra uno también. Sí, claro. Bueno, yo cuando creo que después de esa experiencia no fui al estadio en varios años. Creo que hasta tenía 15 años. Cuando tuve 15 años fui al estadio ya a ver un partido de la U y ya lo fui a ver con conocidos, ¿no? Ya ni con ningún familiar. Y sí me acuerdo de esa sensación, me sentía medio nervioso, hasta asustado, porque yo decía, no sé lo que va a pasar, no sé cómo es este ambiente, porque yo había ido la primera vez que fui a una zona como que más tranquila, ¿no? Creo que son las partes que están a los costados, no recuerdo si es oriente o occidente, Ujú. pero ahora iba a ir a norte, que era la trinchera, la barra de la U. Y yo me sentía medio asustado, nervioso, porque yo decía, ¿qué pasa si me muero o me aplastan o no sé qué cosa? Estaba con ese miedo, ¿no? No conocía yo, no sabía. Pero no, sí, la pasé bien. No me sabía las canciones en ese tiempo, yo saltaba y repetía lo que podía. eh, También, también me eh, pasó. y sí, y me acuerdo que la gente me abrazaba y yo también abrazaba a gente que en mi perra vida iba a volver a ver. De hecho, Y esa situación tiene una anécdota mucho más adelante de abrazar a extraños. Tengo varias yo de esas. De hecho, una bien chistosa. Dale, y bueno, continúa. ¿no? Sí, bueno, ¿no? Esa fue las primeras veces. Después ya se me hizo normal, ¿no? Iba cada vez que podía, a veces, como eran miembros de barra, a veces me acuerdo que a veces les daban incluso entradas libres o ciertos precios especiales. O sea, ibas Y siempre a la trinchera, o sea, a la tribuna norte, sí, porque sí, tenías algún sí. conocido, algún amigo que era de barra y te regalaba las boletas. Sí, me regalaba o simplemente nos decía, ya chicos, yo qué sé, si la entrada está por lo general 10 soles, que vendría a ser, no sé, $3 o algo así, por por ser de barra, nos la están dejando 5 soles, ¿no? O sea, menos casi $1. Ah, entonces te quedaba fácil ir al estadio. A mí Claro, no, a mí exacto. no, a mí me Ajá. tocaba un viaje de 5 horas para poder entrar al estadio. O sea, para mí ir al estadio era mucho más especial de lo que realmente estoy diciendo. Yo hubiese hecho, ¿no? Que 5 horas de Mm, viaje, estar un día en Cali, ir al estadio que también quedaba relativamente lejos, tanto el Pascual como el estadio del Deportivo Cali, mm. y ir al partido y devolverse también era más cómodo. En el título ese del 2005 estaba en una camioneta ¿cómo se llama? De un canal de radio detrás del camión de bomberos en la celebración. O sea, una locura absoluta. Con respecto a lo de las Bravas, voy a interrumpir porque antes de un año especial que creo que fue el 2019, literalmente fui a todos los partidos del Cali, desde local. Tuve una experiencia precisamente, yo no había ido nunca a Sur, en este caso al barra del Frente Radical Verde, que es la barra brava del Cali. Y un día se presentó la ocasión, pero especialísima, o sea, no se podía presentar una mejor oportunidad para ir al estadio. Y un amigo en la universidad era hincha del Cali y tenía pues ciertas facilidades también para hacer viajes al estadio. Entonces, cuadramos una ida, partido de Libertadores contra Boca Juniors. Cualquier equipo de Sudamérica, es un partido especial recibir a Boca, a River, a cualquier equipo Sí. brasileño. Entonces, claro, esa fue una experiencia bien heavy porque fue salir de la universidad, largarme a ver el partido, entrar ir al estadio en la barra es una experiencia completamente diferente, ni siquiera al entrar, sino desde antes de entrar al estadio. El trato es diferente, hay que estar muy pendientes, hay personas despreciables, hay personas que se buscan aprovechar de uno, pero en general es un ambiente de
de localidad, de pasión compartida. Una vez entré, la situación era diferente porque tenía que cargar un trapo, una parte de un trapo. Yo no me sabía las canciones de la barra tampoco en ese momento. Entonces, claro, es un partido tan especial en donde me acuerdo que hubo tifo ese día, un tifo de Andrés Pérez en tercera dimensión, súper bacano. Y la experiencia también fue bacano. Claro, fue un man de logística de la propia barra gritando en todo el estadio: "Te va a subir un tifo. El que se pise, o sea, el que lo pise, le llueven escupitajos, patadas y lo sacamos del estadio". Pero así con una autoridad increíble. Obviamente, en una situación uno saca el celular. Claro. Entonces, esos momentos quedan grabados solo en la mente. Y mientras huían el tifo, era un homenaje a un jugador que había sido campeón 3 torneos. De los 3 torneos que hay en Colombia, es el único jugador del Cali que ha quedado campeón en los 3. Entonces, era especial, es el capitán, bla, bla, bla. La exigencia no solo era a los jugadores, sino la propia barra se exige entre ellos. Porque llegó un punto en donde el partido estaba bueno, estaba tenso, hubo una oportunidad y en ese momento yo disfrutaba más ver el fútbol que otra cosa. Y claro, llega un barrista, me empuja, no me tumbó ni pasó nada grave, pero me empuja como: "Ey, el aguante, no sé qué". Y yo: "Pero este marica, ¿de qué me está hablando? Yo vengo a ver un partido". Después caí en cuenta, no, realmente esta gente no va a ver el partido. Lo que va a hacer es una ceremonia de apoyo, de presión, de muchas cosas, sin mencionar los temas turbios, pero es una experiencia completamente diferente. Nunca había salido tan afónico, nunca, y nunca salía ni antes ni después tan afónico de tanto, de tanto De gritar. tanto Más, cantar, de eh, tanto saltar, claro, sí. y ni siquiera sabía lo que estaba cantando, me sabía una canción. Eso sí, hay una mística increíble en partido de barra. Quienes tengan la oportunidad, yo sí, quienes todavía eh, tengan cierta pasión por el juego, les gusta ir al estadio, yo creo que esa es una experiencia que al menos se tiene que hacer una vez en la vida, obviamente acompañado por alguien interno, porque si no, una muy mala experiencia. Me pasó de visita en un partido en Pereira, que literal iba a un concierto y resulta que ese día había partido. Me encontré a mi amigo de la universidad y dijo: "Voy para el partido, yo voy para un concierto". "Ah, pues voy al partido y después voy al concierto, no pasa nada". Claro, habían 200 personas y 100 eran barristas del Cali. Entonces también hubo como cierta exigencia y de aguante. Pero bueno, esa fue la experiencia máxima y plenitud, yo creo, de todo lo que se conoce como pasión por ir al estadio, porque tiene una mística diferente, es muy satisfactorio. Yo después, precisamente en ese año 2019, entendí mucho mejor como lo que yo hacía con respecto al ir al estadio. Para mí era un desahogo el poder cantar, el poder putear, el poder, eh, no sé, desatarme en un montón de pasiones y sentimientos que no lo tenía por nada ni nadie en ese momento. Y Claro. eh, para colmo, ese año no fue nada mal para el Cali, salvo pues las finales. Y para mí fue, o sea, fue un entendimiento y un autoconocimiento muy, muy importante. Esto me ayuda a desquitarme con el mundo. No sé si también te pasó lo mismo. En algunos partidos sí, cuando a veces tenía o venía entre la semana con ciertos problemas o cierto estrés, y yo sabía que había partido de la U y decía: voy a ir ahí y me desquito, ¿no? Saltando, gritando, eh, y todo, ¿no? Pero por lo general yo lo que me sentía era como que, eh, no sé, por momentos me sentía como si fuese una persona VIP, ¿no? Porque yo decía, yo estoy yendo al estadio a alentar al equipo mientras otros de repente lo están viendo desde su casa, ¿no? O sea, yo soy más VIP que ellos, por así decirlo. Cierto, sí, da una Sí, sensación de yo, exclusividad. O sea, hay, exacto, hay, qué sé yo, 5 millones de hinchas de la U y caben 30.000 en el estadio. Estoy diciendo exacto. cifras al azar. Ajá. Hinchas, sí, sí. No, sí, no sabría decirte cuántos, pero en el estadio de la U entran máximo creo que 85.000.
Obviamente nunca se llena por temas de seguridad, nunca dejan que 85.000 personas entren, salvo creo que cuando a veces juega la selección ahí, que es esporádicamente, pero no llegan a tener esa cantidad de hinchas en el estadio. Por lo general lo cierran en 50.000, 60.000, que es bastante también. Es un estadio, el estadio monumental de la U está entre los dos o entre los tres más grandes de Sudamérica. Y bueno, ¿no? Yo me sentía como que, como te digo, ¿no? Como que exclusivo, como que VIP. Cuando tenía problemas en la casa o personales y me tocaba ir al estadio, gritaba con más ganas, saltaba con más ganas, como tú dices, para desquitarme, para sentir un poquito más, más Libre de... desestresado. Sí, es un Eh, desestrés. O sea, el estrés del partido es una cosa, pero a final de cuentas, pues el equipo gane, uno sale exacto, exacto. totalmente desestresado, desahogado, renovado y con dolor de garganta. Sí, pero me ha tocado también el otro lado de la moneda, que es que No, yo pero iba. ese va más adelante, ¿ah? Ah, El tema ya, de que yo las te decía que yo iba decepciones, para. Sí, no, pero tiene que ver un poquito con esto. Que a veces yo iba para desestresarme y el equipo terminaba perdiendo. Y en vez de salir desestresado, salía más estresado aún y más frustrado aún. ese tema lo vamos a Y tratar más adelante, ¿no? claro, Lo claro, yo también profundizamos. me decía, ¿no? Pero ¿para qué he ido, no? Sí, sí, Pero oye, bueno, sí, sí, sí tenía eso incluso cuando tenía 18 o 19 años, o 17 si no me equivoco, eh, mi hinchaje era hasta los 20 creo. Mi hinchaje era fuerte, porque aparte de que iba muy seguido a ver los partidos, yo incluso, si yo estaba cerca del estadio y sabía que no podía ir por X motivo, y estaba cerca del estadio, y encontraba la barra, lo hice como 2, 3 veces. te colaste. Sí, me colaba la barra, pero no me metía al estadio. Ah, No entraba al estadio, o sea, avanzaba con ellas hasta cierto punto y ya, ¿no? Por suerte, tenía algunos conocidos ahí, que bueno, se podría decir que pasaba tranquilo, ¿no? Pero sí, como cualquier barra tiene su lado malo también, ¿no? Que muchos son hinchas, entre comillas, ¿no? Que a veces eso es muy, muy son, complicado. Se disfrazan de hinchas. Hay gente que que va a se puede otras decir que cosas. son, sí, son amigos de lo ajeno, como se dice. No, y no solo eso. O sea, aquí hay muchas cosas, Sí, pero no, sí, sí, ese no es tema de este podcast, la verdad. Hay demasiadas sí. cosas profundas en las barras bravas, pero es mejor no hablar de eso. Más bien, retomemos un poco el tema de la selección. ¿Cómo es sobre todo para ti que te tocó un poquito más duro? Porque al menos Colombia, si Colombia tuvo una Copa América, digan lo que digan, es una Copa América. Digamos que el hecho de que la forma en cómo la ganó le da validez, porque si la hubiera sufrido, de pronto no se estaría hablando de otra cosa, pero bueno, si a Chile le dieron esa copa, a Colombia no tendrían por qué no reconocerle un oficial. Yo digo, Colombia al menos tuvo ese título, yo lo viví, lo recuerdo, pero el tema de Perú, ¿cómo vivías la ilusión de las eliminatorias, las ilusiones de las Copas Américas, que siempre tenían buen performance, pero nunca iban más allá? ¿Cómo es la ilusión de la selección para ti? Porque la selección es pura ilusión, o sea, solo los grandes se puede hablar de otra cosa. Sí, yo creo que cuando tu selección es grande, ya no hablas de la ilusión de clasificar, sino que tú ya hablas de la ilusión de ser campeón del mundo. O sea, yo digo, ¿no? Soy brasileño, soy argentino o soy uruguayo. Yo digo, yo no quiero clasificar, yo quiero ser campeón. Pero para otras selecciones, como de repente viene a ser Perú, viene a ser Chile o Bolivia o Paraguay, que Juega son Colombia, juega como Colombia. que platos de segunda mesa, la ilusión es clasificar primero. Clasificar y después hacer un buen papel, ¿no? Acá, de repente a ti no te ha tocado, como tú dices, vivir eso,
y si lo has vivido ha sido una etapa muy corta. Acá nosotros lo hemos vivido mucho más de una generación de hecho. Son dos creo que las que hemos vivido eso, que era derrota tras derrota, desilusión tras desilusión, y era un círculo vicioso porque yo me acuerdo que siempre ha sido así, ¿no? Inician las eliminatorias, uno está con toda la ilusión, terminan las eliminatorias, terminas frustrado, después vuelven las otras eliminatorias para el otro mundial y otra vez estás con la ilusión, terminan, no clasificaste, otra vez estás con la De hecho, desilusión hay y algo bien después viene el importante. otro mundial y otra vez es lo mismo, es repetir, ¿no? Claro, y lo peor de todo, o lo que a mí más me llama la atención, que no tiene realmente explicación. O sea, en qué cabeza, en qué sanidad mental se ocurre que pasar por ese proceso es bueno? Entonces, ¿qué motiva para ver los partidos de la selección? O sea, en tu caso, porque en mi caso, Colombia, estos mundiales del 2002, 2006, 2010, se quedó afuera por un punto, por un partido y por un gol. Por un gol no fuimos a un mundial. Entonces, digamos que listo, nosotros no clasificábamos, pero siempre quedábamos ahí nomás. Ahí nomás. Y como yo no viví la época de los 90 también fue muy buena para Colombia en eliminatorias. Digamos que me crié con eso del casi, del casi, del casi, pero al menos tenía ese casi. El caso de Perú fue completamente diferente porque siempre se quedaba lejos. Entonces, ¿qué, qué Sí. crees? ¿Qué crees que te motivaba para seguir viendo los partidos de la selección en ese momento? O dices, no sé, solo lo hacía. Porque ese era yo también. Cuando era más pequeño, creo que fue para el Mundial de Corea-Japón, en 2002. Todas las de mi generación en ese tiempo que teníamos, pues, yo qué sé, menos de 10 años creo, era simplemente decir, va a jugar mi país. Y yo quiero ver jugar a mi país. Uno no estaba tan al tanto de que si éramos buenos o no éramos buenos, si teníamos la opción o no teníamos la opción de clasificar. Yo no me acuerdo haber pensado así. Yo simplemente me acuerdo que para ese mundial yo decía, yo quiero ver jugar a mi país, quiero ver a mi selección jugar. Y eso fue hasta creo que, sí, más que nada por ese mundial, el de Corea-Japón. Porque ya para el de Alemania 2006, ya yo era un poco, obviamente, 4 años más grande, yo ya sabía más o menos qué era o en qué se basaba eso lo de clasificar, no clasificar. Seguía sin tener al 100% el entendimiento de que si mi país era completamente malo o era más o menos bueno. Yo ya me la solía, ya me la solía. Y ya para lo que era el 2010, ya es donde yo ya sabía plenamente, ¿no? En qué se basaba el mundial, qué era clasificar, qué no era clasificar, si mi país era bueno o era malo. Y me acuerdo que para esa eliminatoria 2010 fue la época de Chemo, que de hecho fue la peor para algunos, salvo la de Reynoso, que yo creo que los dos están por ahí. Incluso creo que la de Reynoso fue peor que la de Chemo, pero fue derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota. Y ya no sé si éramos tontos o era que teníamos tanta fe que nosotros seguíamos viendo. Yo me acuerdo que estaba en el colegio y yo seguía viendo los partidos y yo decía, va a jugar contra tal país, ¿no? Y me acuerdo que si alguien del salón decía, pero Perú va a perder, todos en el aula decíamos, sí, que no eres patriota, que no sé qué cosa. Y lo Algo molestábamos. sectario, ¿no? O sea, son comportamientos Sí, coercitivos ya peligrosos. Yo también, sí, sí. también se vive muy particular porque en un ambiente así, difícil estar fuera de ese... Ujú. O sea, O fuera sea, no, estar fuera no es difícil, es como estar en medio es muy difícil. Y en claro, ese tipo, claro, dime. te arrastran más para el lado de eso, de estar con la mayoría. Claro, en ese tipo era así, ¿no? Si tú decías, pero va a perder, no, que no eres de compatriota, que eres antipatriota y bla, 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 bla. Te decían como que bullying.
Pero habían sí dos partidos que era obviamente contra Brasil y contra Argentina, que la gente sabía que no le íbamos a ganar. Con suerte un empate y eso. Pero contra todos los demás siempre estaba esa pequeña esperanza de que sí, tal vez se alinean los planetas y ganan, ¿no? O sea, y contra Chile era muerte. Y contra Chile siempre acá ha sido un clásico, ¿no? A muerte. Pese a que de repente el odio, bueno, por así decirlo, ¿no? Odio es más fuerte de Perú hacia Chile que de Chile hacia Perú, ¿no? O sea, sí, creo que hay varios videos o varias entrevistas donde preguntan y donde dicen, sí, bueno, normal, ¿no? En cambio acá es, no, no, que los chilenos esto, que los chilenos el otro. Que me parece tonto, la verdad. Pero Pero influye bueno, yo mucho en en ese el tiempo, fútbol. Sí, es verdad. claro, sí, eso incluso acá es por lo de la guerra, no, es más que nada por el partido de fútbol. O sea, da igual eso. Es por el fútbol que Chile es Chile y se le tiene que ganar sí o sí. Pero bueno, sí, ¿no? O sea, era eso, ¿no? Después vino la época de Marcarián, que fue para el Brasil de Brasil 2014, que fue la primera vez que toda la generación, o todas las generaciones, en esos casi 40 años que no clasificó Perú en el Mundial, se vio más cerca, se vio más cerca. Más que nada porque en esa época salió la Copa América de Argentina, creo, de 2011. Sí, precisamente te iba a hablar de esa, porque creo que Sí, podemos pasar a los mejores momentos, no solo de la selección, mejores momentos con el fútbol en general. Y justo te iba a hablar de eso. Es como, bueno, dejando de lado el Mundial de Rusia, está la Copa América del 2011, que creo que ustedes llegaron a semifinales eliminando a Colombia. No sé si ese fue, o sea, estoy seguro que hasta ese momento, ese fue el mejor momento en cuanto a selección. nadie de mi generación, de repente lo de los 80s y todo, habrán visto de repente a Perú en el Mundial No, pero o ganaron la Copa muy América. jóvenes, claro, muy jóvenes, pero para la generación mía era lo más top que habíamos visto, ¿no? Era llegar a una semifinal y tú decir, estamos a nada de una final, a nada, 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 Ah, en a nada de una finales final. todo se puede dar. Esa es otra cosa Exacto, inexplicable. sí. Y más contra el rival, ¿no? Porque acá la gente decía, bueno, Colombia nos gana, ¿no? Algunos decían, no, sí se le puede dar partido, ¿no? Pero yo en lo que me acordaba, siempre, muy aparte de Brasil y de Argentina, y de Uruguay obviamente, yo siempre tenía las camisetas de colores desde chiquito, que siempre yo las veía con miedo, que eran las celestes Y las y las amarillas. camisetas amarillas. Yo decía, las camisetas amarillas y las camisetas celestes, peligro, Peligro. peligro. Sí. Y yo decía, Colombia, Ecuador, camisetas amarillas, Brasil, camiseta amarilla, Argentina y Uruguay, camiseta celeste. Ahí hay algo, peligro. Y bueno, ¿no? Yo me acuerdo que eso lo vi en la tele con mi primo se volvió loco, se empezó a saltar, no lo creía, yo tampoco lo creía. Y, y bueno, ¿no? Fue lo más, como tú dices, ¿no? Lo más top hasta ese punto, ¿no? De ahí ya vinieron mejores cosas, Claro, la era pero de Gareca me imagino que fue lo mejor, pero ¿cómo lo viviste? sí, O sea, o sea, yo estaba ahí, ya en ese punto, pues, claro, ajá. hablábamos del tema, pero cuéntanos cómo fue el asunto, qué es lo que pasaba por tu cabeza cuando de repente Perú rascaba puntos, creo que rascó punto en Argentina, creo En que Ecuador, en Ecuador, que creo que nunca lo habían hecho. Sí, o sí, a sea, Colombia también. sí, le sacaron un empate, No, no, no. En ¿no? el de Qatar le ganamos, pues, 1-0. Pero sí, cuéntanos cómo lo vivías. Y si Yo tienes, agregué que yo si tienes lo. también alguna anécdota de la U, algún campeonato o algo que recuerdes así, que tú digas, esto es lo más top que me pasó y... De hecho, tengo dos experiencias en estadios que fueron para mí lo más top, top, top. Que yo viví, que yo pude vivir. Fue el partido de la final de la U en el 2013 o 2014, 2013. Yo me acuerdo haber ido al estadio, el estadio repleto. Habíamos perdido el primer partido de ida, fue contra Real Garcilaso, si no me equivoco, y nos tocaba el partido de vuelta en el Monumental. Uf, el ambiente era brutal, repleto total.
Yo me acuerdo que incluso hacía tanto calor, pero era por la cantidad de personas que estaban ahí. Me acuerdo que yo estaba con un par de amigos, estábamos sin polo, saltando, gritando, y me acuerdo que ese partido lo ganó la U, y con eso sacó un tercer partido que, bueno, el tercer partido jugaron en un campo neutral, que al final lo terminamos ganando ese campeonato. Y el segundo partido que yo más lo viví fue el último partido que fui a ver de la selección. Claro. Fue contra Paraguay. Cuéntanos esa situación. Yo te juro que esas fueron las primeras eliminatorias que las viví tan intensamente, más que las de Rusia, porque yo ya venía con todo el hype de haber clasificado al Mundial por primera vez, haber visto a mi selección en un Mundial, haber visto a mi selección en una final de una Copa América, y yo estaba con todo el hype. Esas eliminatorias, por eso es que me dolió tanto no clasificar, pero yo esas eliminatorias lo Muy viví cerca, muy muy cerca. cerca, exacto. Ir al estadio a ver unas eliminatorias, el último partido de mi selección con el que si tú ganabas o si perdías te eliminaban, y si ganabas ibas al repechaje. Vivir eso ahí, estar ahí emocionado con el nervio de decir, ¿y si perdemos? Si nos alcanzan los fantasmas del Perú del 2010 y Pero perdemos. también cuéntanos cómo conseguiste la boleta. Sí, me acuerdo que para esos tiempos había tanto hype de la gente que ya no podías entrar y tú comprar los boletos como normalmente de repente compran, ¿no? Acá había tanto hype de la gente que la federación hizo por sorteos. Sorteaban todas las entradas, y si tú salías ganador, podías comprar. Y yo dije, bueno, varios de mis conocidos y todo también dijeron, sí, sí, yo voy a apuntarme. Yo me apunté y yo dije, bueno, no creo, ¿no? Son como 40.000 personas. Y yo dije, no creo. Y me salió que gané, que había entrado al sorteo para ganar y había ganado. Y tenía la opción de poder comprar las entradas y poder ir. Uy, me emocioné bastante. Compré las entradas. O sea, imagínense el nivel de hype, de emoción que tiene este sujeto ganándose un sorteo entre millones de personas para ir a ver Sí, un partido o sea, 40.000 opciones entre millones. Se lo gana para ver el partido más importante porque esa es otra cosa, siempre hay un partido más importante de la historia, pero ese partido era la ratificación de Perú, del proceso de Perú para seguir clasificando a mundiales y cada vez tener mejores presentaciones. Pero sí, síguenos contando ya la parte del partido en sí, ese gran momento. sí, me acuerdo que estaba emocionado ya desde el día anterior. Yo no tenía una camiseta. Fui a comprar una camiseta porque dije, bueno, al estadio tienes que ir con la camiseta. Todo el mundo lo hacía. No podía no ir con una camiseta. Me fui a comprar una camiseta. Llegué como que 5 horas o 4 horas antes de que iniciara el partido. Ya desde que yo entré al estadio, porque nunca había entrado al Estadio Nacional remodelado. Yo había entrado para un evento que no tenía nada que ver con el fútbol, al Estadio Nacional antiguo antes de que lo remodelaran, de ahí nunca volví a entrar. Iba al estadio de la U, que era el Monumental, y entrar, sentir ese ambiente de selección que yo, de Es hecho, no lo distinto. había sentido. Sí, no lo había O sea, es sentido. No, distinto no, porque normalmente cuando uno juega de local, digamos que sí hay separaciones entre tribunas. O sea, incluso dentro de las propias tribunas hay micro separaciones porque hay lugares preferenciales, hay lugares un poco más de peor vista, gente que está más arriba, gente que está más abajo. O sea, se siente diferente. Porque me imagino que porque yo nunca he ido a un partido de selección, pero claro, a nivel de partido de equipo local, pues sí hay un sentimiento conjunto con respecto al equipo que uno está apoyando, pero entre comillas son los mismos. Es muy diferente ir a un partido de selección y es olvidarte de cualquier tipo de rivalidad durante 2 horas. exactamente. Y no No me solo acuerdo eso, que, sino también perdón, no solo eso, sino también que no es solo tú, no es solo tu ciudad, es todo un país entero
tú estás ahí representando al país, haciendo bulla en un estadio. Pero dale, contigo. Sí. Fue la primera vez que yo tampoco había ido a un partido de selección, fue la primera vez. No sabía cómo era el ambiente de ver un partido de eliminatorias, de ver un partido tan importante de eliminatorias y ver que la gente entraba con las camisetas. Yo me acuerdo que me senté en lo que es la zona norte, nos tocó zona norte, yo fui y cuando encuentro de selección, eh, cada tribuna o cada zona tiene su barra de selección. O sea, hay una barra norte de la selección, hay una barra al sur y hay una barra en oriente y en occidente. Nosotros estábamos muy cerca de lo que es la barra norte de la selección, ¿no? Y se escuchaban ahí los cánticos, todo el partido, los instrumentos, porque para partidos de selección está permitido entrar con instrumentos, para partidos de clubes no. Es un ambiente totalmente distinto a lo que es un club, una emoción grande ver a tus, bueno, ver a los jugadores ahí de por sí, ¿no? Y estás uno ansioso, ¿no? Muy, es, ¿en qué se puede diferenciar con ver un club? A ver, que de repente tú puedes esperar que tu club pierda, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, ya pues, aunque sí estamos punteros, perdemos y no pasa nada, ¿no? Porque seguimos punteros. Tenemos un colchón de repente de puntos que nos permite estar tranquilos, entre comillas. Pero en una selección es como que tú dices, no, estos tienen que ganar porque tienen que ganar. Y O claro, sea, no hay margen de error. sí, no hay margen de error. Un empate y es mal resultado. Tienen que ganar porque tienen que ganar. A menos de que, claro, sea Brasil o sea Argentina, pero en esa época, Brasil y Argentina, tú decías, no importa si es Brasil o Argentina, aunque sea un empate. O si es Brasil, bueno, pierde, pero trata de sacarle un empate, ¿no? Antes era Perú, no, es perder. Irte yo qué sé, irte a Quito era perder. Perú, Quito, Perú va a Quito, juega con Ecuador, bueno, pierde. Ahora en estas dos últimas eliminatorias le ganamos. Y se hizo costumbre de que, bueno, Quito se tiene que ir a ganar o a perder, o a empatar, perdón. Ahora, bueno, viene otro partido con Ecuador también, no sé cuándo será. Ya no sé cómo lo vivirá la gente, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, eso es para después también. sí, A ver, pero, pero bueno, sí, el tema ese era muy, muy especial, ¿no? Yo tampoco no me sabía las canciones de selección, pero por suerte no eran tan difíciles, al no menos eran tan ustedes difíciles, tienen, al menos sí, ustedes tienen. sí, Colombia no no eran tiene. tan difíciles, no eran tan difíciles, me las aprendí ahí mismo rápido, mientras todo el mundo cantaba, pero sí, saltaba, lo viví muy top ese partido contra Paraguay, me acuerdo, saltaba, cantaba, no me senté, me acuerdo, en los 90 minutos, por nada, estaba siempre saltando, siempre cantando, y bueno, ¿no? Por suerte se dio el resultado que uno esperaba, ¿no? Ya. Pero antes de que continúes, porque después pasó algo trágico, yo creo que mi mejor momento sí me pasó con el club. Yo viví un par de campeonatos, un par también en el estadio, pero me cuesta desligarme porque el 2005 para mí fue un año súper bueno, varios aspectos. Claro, ganar un título así, talón al otro año, es especial. La verdad sí viví eso mejor, pero creo que me decepciona un poquito porque también el otro momento, yo creo que de más satisfacción que tuve fue el empate con Chile, porque era remontar un 3-1 para clasificar un mundial por primera vez. ¿Sabe cómo iba a pasar eso? Y claro, cada vez que pasaba algo era como superarse. Para mí el partido, por ejemplo, con Uruguay en 2014, cuando yo, después de muchos años, octavos de final, ¿no? Sí, Sí, octavos de final, los octavos llegaron de a final para cuartos. pasar a cuartos por primera vez desde el 90. La verdad, dio muy igual, porque después nos robaron ese partido. Bueno, ahora anticipándonos a la tragedia, quería comentarles a todos que, porque estos están hablando tan bien del fútbol, porque están comentando que
estuvieron contentos, que hasta se desestresaban viendo fútbol. Y este capítulo se llama El divorcio del fútbol. Porque todo esto es contextual. O sea, si llegaron hasta aquí y se sintieron identificados con algo, déjenme advertirles que también se van a identificar con con lo que viene. Pero nosotros dos fuimos un poquito más allá, la verdad. Fue la razón de este capítulo, precisamente es esta segunda parte. Y justamente esta segunda parte es el capítulo número 4, que no viene la semana siguiente, ya que tengo unos problemas de tiempo. Viene la semana posterior a esa. Así que si están interesados en seguir esta historia, esta charla, los invito a seguir el podcast, compartirlo con quienes puedan llegar a interesarle y también con los que no. Cualquier apoyo es bien recibido y estoy muy agradecido con ustedes si llegaron hasta este punto. Ya saben, no tengo salida escrita, así que por ahora voy a dejar el capítulo hasta aquí y vamos con el ending.